Shalom, ¿cómo están? Les saludamos desde Jerusalén. Otra vez aquí con el doctor Francisco Girguay en nuestro programa Israel Hoy. Porque Israel fue, es y será siempre una bendición para toda la humanidad. Y hoy pues continuaremos nuestro diálogo. Shalom, Francisco. Shalom, gracias por invitarme. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo la estás pasando en Jerusalén? Me encanta. La estoy disfrutando La mucho. estás disfrutando, ¿verdad? Qué maravilla. Me da muchísimo gusto y lo veo. Y bueno, tú eres una bendición para... Bueno, Sí, sí, me encanta. sí, Me encanta la ciudad, sí. pero a la gente le va a parecer muy raro que yo estoy disfrutando mucho Jerusalén porque estamos en guerra, Ah, ¿verdad? ¿cierto? Eso les va a parecer muy raro. Exacto. Pero yo creo que es bueno que les expliquemos porque hay mucha desinformación Ujú. que la gente aquí en Lo hacemos Jerusalén, por él. en general, estamos bien. O sea, Exacto. no han caído misiles en casi ninguna parte de Israel, no han conectado, muy poquitos. La gente tiende a estar acostumbrada, desgraciadamente, a que Israel es comúnmente atacado, Ujú. ¿no? Y entonces ya se sabe la rutina, se bajan al A los refugios. Miklatim, o como se dice, Miklat. Al al Miklat. Miklat, y pues ahí platican, pasan el rato, nadie está en pánico, Ujú. la gente baja de forma ordenada, tranquila. Exacto. Los misiles, el sistema de defensa israelí los agarra prácticamente todos en el aire Exacto. y pues la gente está confiada de que eso es lo que va a pasar Ya. y se esperan a que les digan que ya pasó y luego salen y retoman su vida lo más normal que pueden. Ujú. Y en general el funcionamiento de la ciudad no es lo que tú esperarías de una ciudad en guerra, ¿no? Exacto. Entonces, se ve casi todo normal, ¿no? Y es importante que la gente entienda eso y por eso es posible para alguien como yo que ama al pueblo judío y al Estado de Israel y que disfruta mucho de la ciudad de Jerusalén, pues Claro. no me la estoy pasando mal, estoy disfrutando mucho de la ciudad. Excelente, excelente. Entonces, has estado bajando, porque generalmente se baja al Miklat, al Sí, refugio. sí. Y bueno, cuéntanos un poco de eso. Cuéntale a la audiencia Mira, que está viviendo. no soy totalmente responsable. A veces estoy muy cansado en la noche, ¿Ya? y suena la alarma y decido simplemente confiar en el sistema de defensa israelí, Ok. porque ya es demasiado levantarme otra vez Ya. a la mitad de la noche sí me cuesta trabajo. Pero durante el día trato de ser responsable, siempre busco al refugio cuando suena la alarma. Sí. Eh, y ha sido interesante porque puedo, como antropólogo, Sí. pues a veces converso con la gente, les pregunto un poco cómo es su experiencia, Haces tu análisis. aprovecho para aprender sobre cómo es la realidad de esta población en esta situación de guerra, ¿no? Y entonces platico a veces con algunas gentes, empiezo a practicar un poquito mi hebreo porque estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por aprender hebreo, me cuesta mucho trabajo, pero lo voy a aprender y ahí voy, entonces practico un poquito, y también a veces simplemente no digo nada, después de todo son extraños, No me he salido de la cámara, ¿verdad? Ya. ok, Sí. después de todo son extraños, no los conozco, entonces a veces nada más calladito observo, eh, y lo que veo es que la gente pues está tranquila, platican, algunos ríen, se cuentan historias. O sea, ya se volvió rutinario que les avisan que ahí vienen los misiles y que pues hay que bajar y luego cuando te avisan sales. Empezó una especie de fenómeno cultural que es resultado de una manera de vivir resiliente, valiente también. No sé, soy israelí, entonces me estoy No, está bien. Yo autocatalogando. creo que sí. Y es que se empezaron a hacer danzas, escuelas para niños. Ya los padres bajan y empiezan a trabajar con los niños las tareas porque no están viendo al colegio. Y entonces ahora empezó a haber danzas y ahora los vecinos están bajando comida entre todos y están comiendo abajo. Entonces está empezando a ver, eso es una cosa que no había pasado antes, entonces ahora, en esta experiencia. Porque yo creo que nosotros percibimos de que pase lo que pase, esta era la última etapa
de nuestra guerra contra el chiismo. De repente luego empieza con el sunismo, con los suníes, ¿verdad? Pero mientras tanto, todo lo que... Esta es una etapa, si es que esto va a continuar o es que se va a poner peor, porque hay varios tipos de análisis, de todas maneras, esta es una etapa concreta para nosotros. Irán, el gobierno de Irán tenía que ser confrontado y Israel tenía que hacer, y bueno, eso es otro tema que podemos hablarlo después, pero es lo que siente el pueblo. Y nosotros, aunque somos resilientes, también estamos cansados. Estamos cansados en todos los aspectos. Yo no me había visto ojera de este tipo así un montón de tiempo, porque desde el Purim no duermo bien, hasta el día de hoy. Estamos... Eso es por las alarmas y tener, Por los, sí, tener que son de levantarse. madrugada, sí, o es muy tarde, o luego a veces bien temprano y no había dormido bien, ¿verdad? Estamos cansados porque nuestros familiares van al ejército. Ahora mi yerno, por ejemplo, está en el Líbano, literalmente. ¿Tus hijos también? Mis hijos no han ido. Antes sí, ahorita no los han llamado. Están llamando en este caso especialistas y tropas jóvenes, y hay una convocatoria bastante fuerte en este momento de muchos. Escuché que incluso son es, varios cientos de miles de soldados, ¿no? Escuché, pero no tengo el dato exacto, pero van a estar. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo sé que tú me estás entrevistando a mí, pero... Sí. pero No, yo ya me puse a hablar un montón, perdón. Está bien, no, pero es que te quiero Sí. justo hacer preguntas que Sí. para mí en público van a ser muy interesantes. Ya. Y cuando estoy en el refugio, cuando nos avisan que hay que entrar para esperar a que pase la emergencia, Sí. pues lo más fascinante para mí es observar a los niños. Ok. Porque pues no los ves en pánico para nada. Los ves tranquilos, riendo con sus papás. Exacto. Adaptados a la situación. Y algo que no he investigado mucho todavía, pero que me causa mucha curiosidad, es cómo son las conversaciones de los papás israelíes con sus niños sobre lo que está pasando. ¿Ok? Porque lo que yo veo es que estos son niños que están creciendo con la cotidianeidad del bombardeo. Y nosotros los adultos sabemos, los que tenemos conciencia de que es Oriente Medio, obviamente hay gente que es muy ignorante, pero nosotros sabemos que estos misiles que causan toda esta cotidianidad de tener que bajar al refugio y cuidarse y demás, eso viene de yihadistas exterminadores. Es decir, estos son antisemitas que quieren cometer genocidio contra el pueblo judío, ¿no? Y bueno, los niños pues, van a la escuela y escuchan de Shoah porque eso es un tema que se tiene que enseñar en la cultura judía, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo son las conversaciones que los papás israelíes están teniendo con sus niños para que los niños tengan un modelo de lo que está sucediendo y lo asimilen? O quizás no, quizás prefieren no discutirlo y pues o les inventan una historia. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero no los veo asustados. Entonces quiero saber, Bueno, ¿tú tienes experiencia de esto? Pues claro, pues tengo 3 hijos. No, pero chicos. Sí, mis hijos llegaron de 8, de 10 y el menor de 4 meses. Ok. Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir, porque somos una cultura, no lo había pensado tan detalladamente, pero ahora que me lo preguntas así, somos una cultura de códigos, de alto contexto. Es decir, ningún padre pregunta detalles de lo que un hijo hace en el ejército, jamás. Y él te va a decir que no puedes decir, ¿verdad? Es más, ayer mi hija me decía, Mordejai se fue al frente, pero me dijo que no me podía dar detalles. Y ya, y digo, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento bien porque lo veo al tranquilo, pero bueno. ¿Tu hija también está Mi hija en el servicio? estuvo. Estuvo. Lo que pasa es que mi yerno hace lo que se llama el Miluim, que es que van cada año a hacer un trabajo especializado, que tampoco sabemos todos exactamente qué es. Ya. Esa es la manera que se habla en este país. Eso también es increíble. Exacto, es increíble. Cuando yo vine aquí inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre y tuve oportunidad de visitar los kibutzim que fueron atacados por los terroristas de Hamas.
Y luego también tuve oportunidad de visitar uno de estos centros donde los civiles israelíes Ujú. están apapachando a los soldados en su día libre, ¿no? Entonces les dan sándwiches y masajitos y jugo de naranja, o sea, los acarician un poco, ¿no? Para mostrar el aprecio de la nación de Israel Ujú. por el trabajo Ahora que... tenemos el asado, ¿no? El fenómeno del asado. Ajá. Ah, no sabía. Cuéntame. Sí, o sea, no, nada, después te cuento. Ok, ok. Es Entonces, un movimiento. en ese lugar estaban unos soldados israelíes, mujeres muy jóvenes. Se veían de 16 años, ¿no? Pero supongo que tienes la 18. mayoría de edad. 18, 20. La tenía que tener, exacto. Pero yo, quizá porque ya estoy tan viejo, las veo muy chiquitas, ¿no? Y bueno, verdaderamente me preguntaba yo, qué cosa más increíble que estas chicas van a ir a enfrentarse a estos monstruos. Qué cosa más notable. Y van y los derrota. Exacto. Y los derrota, ¿no? Y yo de veras, la gente no entiende que estamos realmente en una estructura de David contra Goliat. Israel es David. Israel es David. La gente no lo puede ver por la estructura de propaganda que se ha montado en contra del Estado de Israel. Pero Israel está rodeado por estados yihadistas y de otras ideologías, pero todos antisemitas y todos queriendo exterminar a los judíos. Y lo que nosotros documentamos en Management of Reality es que detrás de todo ese movimiento yihadista está la potencia más grande del mundo, está Estados Unidos. Entonces, no cabe la menor duda que Israel es David y tiene a Goliat enfrente, ¿no? No, me parece fabuloso. El análisis que estás haciendo, porque por más que o sea, no ganamos porque somos más fuertes, sino porque somos más inteligentes y tenemos más tecnología. Y eso fue lo que pasó con David. La onda era tecnología también, de alto nivel, porque la velocidad que agarraba una piedra no era lo mismo, ni la precisión que una danza. Vamos a hacer la paradoja, ¿no? O el análisis. ¿Cómo sería la palabra? No, no es algo real, estamos haciendo un No, símil. de acuerdo, Un sí, símil. exacto. Pero luego la otra cosa es que David dijo, o sea, yo no te voy a vencer, te va a vencer Dios. Y ese es exactamente lo que piensa cada soldado al ir a la batalla. Y ese es un poder con el que ni los árabes, ni los musulmanes, ni nadie va a poder. Porque es un trabajo inconsciente, espiritual, para mí, que soy teólogo, espiritual, para alguien que hace el análisis científico, es algo inconsciente que está en el ADN de cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, yo, desde que era niño, mi mamá me decía, o sea, tú tienes que ir a vivir a Israel algún día. Yo le dije, sí, cuando tengo 80 años voy a ir a morir allá. Y entonces luego estudié la Biblia y entendí que había un pedazo de tierra para mí en Israel. Ya, entonces todos los judíos, desde jóvenes, hacen un viaje a Israel, vienen a al monte bueno, se me fue, a Masada, y visitan y todo, y luego escuchan las historias. Pero ya cuando vienes a vivir aquí, las vives. Claro. ¿Verdad? Entonces claro, ya cuando estás aquí y te das cuenta que tu hijo se va a enfrentar a alguien que no tiene ningún tipo de ética para Claro. pelear, que está loco, que quiere morir, Que quiere morir matándote. tú necesitas ser transformado. No puedes ser la misma persona. Tienes que ser transformado porque no le puedes... Tiene que salir el león. Claro, no puedes decirle, ay, pobrecito de ti. No, no puedes. Tienes que decirle, sí, tú vas a poder. O comértelas y irte a llorar al baño. O sea, comerte el sentimiento. Entonces, ese es Israel. Entonces, el niño chiquito, sí le dices todo lo que pasa. ¿Ah, sí? No, no se lo ocultas jamás. Ya. Sí se lo dices. Pero siempre va a ser como un cuento. Porque esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es de cuentos. Ok, Te entonces, vean a dos. ¿cómo lo hacen los papás? Muy bien, ¿no? Entonces se le dice, tienes que, o sea, no van a mandar bombas, tienes que ir al refugio porque es peligroso. Si estás en la calle, no te quedes mirando al cielo, ¿qué pasa? Oye, papá, pero ¿por qué nos echan bombas? Sí, uno se le tiene que decir que esas personas, o sea, vamos a ver, pero hacer romper romper el lacrado en secreto.
O sea, para nosotros los judíos siempre tenemos el estigma de que alguien nos quiere matar. Eso es lo normal. Por para eso, nosotros. pero cuando el niño pregunta, pero Sí. papá, ¿por qué nos avientan bombas? ¿Qué se le contesta al niño? Sí, porque bueno, es jamás que nos quiere... Por eso, pero ¿por Ni- qué? Jamás, ¿por qué nos avientan? No se le dice. A un Ah, niñito ¿no? no, a un niñito no. Entonces, pero el niño va preguntando. Sí, Eso es normal. no, La pregunta ¿por qué? Sí, Que pero es vas, jamás vas a como- darte cuenta que, y ahorita que tú sigas interactuando con los israelíes, es que acá no se hacen muchas preguntas. Se hacen preguntas para otras cosas. Pero para esto que estás hablándome es, tenemos enemigos y nos quieren hacer daño. Por ejemplo, no existe que un padre judío le explique la historia del cristianismo de Torquemada y el tiempo de la Inquisición. Eso no va a pasar, no lo hacemos, no, nosotros hablamos del Pesaj, hablamos de otras cosas. Ahora bien, cuando llegan al colegio, no pensé que me ibas a entrevistar, pero cuando ya van al colegio, en el colegio se hace un trabajo sistemático, muy excelentemente hecho, de quiénes son nuestros enemigos. Ok. ¿Ya? Para empezar, ¿A pues, qué edad empieza eso? no, eso desde las Tijón, desde que ya tienen unos 11, 12 años, entonces ya a esa edad ya te los llevas a Polonia, te los llevas A los 11. a los... Sí, Ok. a los 11 años ya le estás hablando de las cosas claras, pero ya después a partir de los 12, 13, 14, el 95% de los niños han viajado a los campos de... Entonces, los niños, digamos, de 5 años que tienen que correr al refugio, se entienden que les están echando bombas los enemigos. Un de los enemigo, judíos, los jamás... pero no hay una teoría de por qué esto pasa. No, eso no se para, trata. eso no se detalla. Ahora fíjate lo increíble de esto, que los de Hamas son palestinos, pero la persona que cuida el edificio, por ejemplo, donde yo vivo, es palestino. El shomer, el vigilante. Entonces tu niño te pregunta, ¿y él quién es? Él es palestino, pero no es malo. O sea, esa es la cultura de nosotros los judíos. O sea, nosotros entendemos que no todo el mundo... o sea, haces el esfuerzo de cuidar que tu niño no se vuelva racista. Nosotros somos los menos racistas. Por eso, entonces, Sí. los papás hacen un esfuerzo Ujú, activo ujú. de instruir a sus críos Sí. que no todos los árabes palestinos son Sí. malos y que es importante hacer esa distinción. Sí. Wow, lo que me estás haciendo reflexionar de muchas cosas, Francisco, porque fíjate, en mi edificio, que has estado conmigo en mi casa, tenemos judíos ortodoxos, o sea, de negro, pero también hay judíos de equipada, estamos nosotros, hay judíos franceses seculares. Pero nosotros tenemos vigilancia en nuestro edificio 24 horas, por lo tanto hay un solo vigilante judío, el resto son árabes, palestinos, como se hacen llamar ellos. Fíjate, aunque yo no acepto que es palestino, te estoy diciendo que él se hace llamar palestino. ya yo no lo acepto. yo entiendo eso. Yo no lo acepto, pero sí. son personas Son mayores, árabes, pues, son árabes. Son personas mayores, son personas que tienen años trabajando con nosotros. Entonces yo lo he visto con mis ojos y yo se lo he enseñado a mis nietos que vienen conmigo al jardín, a la piscina. Entran y le digo, saluda al Señor. Y entran y lo saluda y el árabe. Vamos a quitarle la palabra palestino. Hola, ¿cómo estás? Ah, él es Lavino. Ah, él es Gabriel, sí. ¿Cómo han crecido, Benjamín? Ya está, no pasó nada. Y el ultraortodoxo también. Si vas a pasar por ahí está el vigilante, yo lo he visto, aparte que yo lo hago, porque bueno, también soy latino de origen hispano, pero también los de origen francés o americano lo saludan y se paran a hablar con él, se paran a hablar con los otros. No solamente estamos diciéndole, paso por encima que seas árabe, nosotros trabajamos juntos, tú trabajas aquí en el edificio, pero alguno de nosotros también está chequeando por si acaso se pueda voltear. En ese nivel vivimos. También, ¿ah? Claro, No creas, o sea, ¿eh? siempre está esa preocupación. Claro, por ejemplo, viene mi yerno, le dice, buenas tardes, porque es soldado. Buenas tardes, ¿cómo están? Súper, así somos todos. Pero yo luego observo sus ojos y veo que lo está escaneando. Esa es la manera que vivimos acá. Si quería, no sé si estoy entregando información que no debiera, pero No, así es Israel. La realidad es la realidad. Exacto, Hay la que, realidad. hay que reconocerlo. Claro, entonces, ¿qué otro país vive así? Europa no se va a poder defender, si quieres que entremos en otra materia, Europa no se va a poder defender de la agresividad de los árabes radicales.
yo parezco, en algunos casos parezco árabe. Para la gente israelí se dan cuenta que no soy árabe al toque, pero cuando voy a otros países puedo parecer árabe. Estuve en España. Bueno, muchísimos israelíes. Claro, muchísimo, Muchísimos. sí. Y luego entré al Barajas y viene un policía grandote, poderoso, intimidante, y para mí era un cachito de pan, porque tenía miedo a abrir mi mochila. Y yo le dije, abre mi mochila, puedo ser un terrorista. Esa es mi cultura, israelí. Claro. Sí, O sea, es importante O sea, hacerlo si me abres la mochila, me la abres. Claro. Fáltame el respeto. Sí, Por eso la gente le choca cuando viene acá y dice, ay, me faltaron un respeto, me trataron duro, pero es que, perdón, No, vivimos entre enemigos, estamos acusados. Entonces yo dije, Dios mío, dije, qué inseguro, o sea, qué vulnerables están en España. ya. O sea, no tienen la cultura, pues, la educación. Sí. Pero bueno, ¿te puedo entrevistar? Adelante, claro. No, está bien, pero si quieres hacer más preguntas también. para eso No, estamos. está perfecto. Aquí digo, Sí, dialoguemos. todo esto está relacionado y creo Sí. que es importante que la gente conozca la realidad de los israelíes. Sí. Es parte de lo que me propongo hacer. Exacto. Entonces, qué bueno que discutimos. Bueno, luego me puedes invitar a Amor también y yo Claro, quiero por supuesto. explicarle. Me encanta explicar. Lo vamos a hacer. Sí, muy bien. Pues mira, entonces quería preguntarte, ¿cómo tú dirías, cómo definirías y por qué razones, son dos preguntas en una, amas al pueblo y la tierra de Israel? Yo, porque amo al Al pueblo y la tierra de Israel, porque van juntos. Y yo he notado que tú estás en Bueno, empezando por el pueblo, Sí. yo siento un gran amor por el pueblo de Israel porque mi estudio de la historia de Occidente me ha convencido que si no hubiese sido por los judíos, Wow. Occidente no se habría salvado. Y yo no tendría derechos humanos. Entonces yo le agradezco profundamente al pueblo judío el trabajo heroico que ha hecho a lo largo de los siglos, mejorando la civilización occidental. Y cuando el pueblo judío entra en contacto con la civilización occidental, por ahí del siglo segundo, tercero antes de Jesús, ¿no? Que es cuando empieza esto. Segundo antes de Jesús. La civilización occidental era un valle de lágrimas. Era un lugar de una opresión infinitamente cruel y sádica. ¿Te refieres a Europa, Asia Menor? Me refiero a la cuenca del Mediterráneo. Ok, ¿sí? ya. Porque ahí gobernaban grecorromanos. Ese es Occidente. Eso es Occidente, Ok. la laguna de Occidente. ¿no? ¿Y el sufrimiento era por? Pues mira, cuesta trabajo ver esto porque en la escuela nos dicen que nuestra democracia moderna supuestamente viene de los griegos. Exacto. Pero eso es una mentira. Ok. Los griegos, si tú, por ejemplo, tomas en cuenta las cifras de un censo que mandó a hacer Demetrio de Falero, gobernante de Atenas en el siglo IV antes de Jesús. Ok. ¿Cuarto? Sí, cuarto creo. 300 y algo antes. Exacto, 300 y feria. El censo que él mandó a hacer, que era del pequeño imperio ateniense, este es en el apogeo de Atenas, cuando se supone que era gobernada democráticamente. Por los sabios. Ajá, exacto. Y el censo, las cifras que le regresaron a Demetrio de Falero son 20,000 ciudadanos, si mal no recuerdo, 20 o 21,000, 10 a 11 metecos, 11,000 metecos. ¿Qué es eso? Los metecos eran entre libre y esclavos, Ok. ¿ok? Eran ciudadanos. Aliados de confianza. Eran esclavos de confianza. Mira, los atenienses los llamaban extranjeros. Ok. Entonces no tenían ciudadanía ateniense y por lo tanto estaban fuera de la realidad política de Atenas, ¿ok? Porque solamente los que eran ciudadanos de Atenas tenían participación política, ¿ok? Entonces estos estaban afuera y pues carecían muchos derechos básicos. Entonces no eran esclavos, pero estaban en una situación social, legal muy frágil, podían ser esclavizados con gran facilidad y no votaban, no tenían los derechos de un ciudadano, etc. Entonces, 20,000 ciudadanos, 10,000 metecos, más o menos, y 400,000 esclavos. No puede ser. 400,000 esclavos. ¿Y la fuente de eso cuál es?
Aparte de tus excelentes... Este es un censo Es un censo que que se hace en mandó a ser el Enciclopedias. gobernante de Atenas, Demetrio de Falero. Y no se pueden sublevar esos 400 esclavos. Sí, hubo varios intentos. Pero, ¿por qué no lo lograban si eran una masa tan crítica? Pues mira, una manera de entender por qué no lo lograban es el caso de... es analizar el caso de Cumae. Cumae era una ciudad griega en el sur de la bota de Italia. Y una generación antes ¿de quién? De Aristóteles. Una generación antes de él, había habido una revuelta en Cumae, Ya. liderada por un aristócrata, ¿ok? Fue un aristócrata que se compadeció del sufrimiento de los esclavos. Aristodemo se llamaba, y entonces él lideró una revuelta aliado con las clases bajas y con los esclavos, y destruyeron el senado de Cumae, exterminaron a los senadores, dejaron vivir a los hijos, Ya. ¿ok? Dejaron vivir a los hijos, pero los forzaron a trabajar, porque estos aristócratas no trabajaban, nada más hacían la guerra y oprimían esclavos, pero no trabajaban. Entonces los forzaron a trabajar, desmilitarizó la ciudad, Ya. logró algo increíble, hizo un reparto de tierras, canceló las deudas, hizo un reparto de tierras, o sea, levantó a toda la población oprimida y creó un nuevo sistema social. Pero ¿qué pasó? Que las ciudades griegas de alrededor, todas gobernadas por aristócratas opresivos, se unieron para destruir la revolución de Cumae. Comprendo. Y esto es lo que siempre pasaba cuando había una revuelta exitosa en las ciudades-estado griegas. ¿Okay? Muy, muy difícil que los esclavos triunfaran. ¿Por qué? Porque tenían todo en contra. Los griegos tenían una práctica de juntar en una misma ciudad esclavos de distintas poblaciones que hablaban distintos idiomas, y así les costaba mucho trabajo organizarse. Además, los esclavos no tenían acceso a las armas, Ni adiestramiento. ni adiestramiento en armas, que además el adiestramiento en armas es una cosa muy complicada. Muy complicada, ¿Por qué? pues porque las armas que se utilizaban en la antigüedad eran muy difíciles de usar. Jalar el gatillo de una pistola y apuntar, eso es muy fácil. Bueno, en el otro orden, ¿no? Primero apuntas y luego Exacto. apuntar y jalar el gatillo Claro. es relativamente fácil. Manejar una espada, un escudo, un arco y Tienes que hacer una lanza requiere mucha fuerza muscular, pero esa sí la podían tener los esclavos. Claro. Pero requiere mucho adiestramiento, ¿ok? Los griegos tenían la práctica, tus preguntas van justo al grano, porque los griegos tenían la práctica, cuando derrotaban a una ciudad con la que se estaban peleando, de exterminar a todos los ciudadanos varones, adultos. A todos los varones adultos los exterminaban. ¿Por qué? Porque esos sabían usar armas. Eran ciudadanos. Todos los ciudadanos eran soldados en las ciudades griegas. Claro. Entonces, si una ciudad griega derrotaba a otra en guerra, a todos los ciudadanos varones los exterminaban y se llevaban como esclavos a las mujeres y a los niños. Y formaban a los niños con una mentalidad de esclavo, pues. Ah, bueno, esos ya eran esclavos. Ya está. Esos ya eran esclavos. Entonces, pero no te quieres llevar al adulto que ya aprendió a pelear guerra. Exacto. No, te llevas nada más a los niños y a las mujeres, porque no quieres que los esclavos tengan ese adiestramiento. No tenían adiestramiento, no tenían acceso a las armas, hablaban distintos idiomas, ¿no? Entonces, costaba muchísimo trabajo que los esclavos se organizaran para montar una revuelta efectiva. Comprendo. La única manera de hacerlo era que un aristócrata lo liderara, que sí sucedía de vez en cuando. Esos aristócratas eran los que los griegos llamaban demagogos. Por eso la palabra demagogo tiene tantas malas connotaciones, porque viene de los antiguos griegos que opinaban, los fascistas que gobernaban, que son los que escribían los libros que ahora leemos, ellos opinaban que si alguien se ponía del lado de los esclavos, pues era una malísima persona. Claro, un revisionista. Pues, ¿A eso le llamaban demagogos? Pues sí, Oye. que esos eran, los llamaban tiranos. Ya. Los tiranos eran los revolucionarios que establecían gobiernos a favor de la gente de abajo. Sí. Esos eran los tiranos, ¿ves? Sí. Todos los significados están de cabeza. Entonces, pues precisamente pero aun cuando un aristócrata se prestaba para asistir a los esclavos y organizar una revolución junto con sus propios mercenarios, lo que sucedía inmediatamente después es lo que le pasó a Aristodemo de Cumae, que es que las ciudades de alrededor
los aristócratas de las ciudades alrededor se aliaban inmediatamente con sus mercenarios para descender sobre la ciudad revolucionaria y destruir la revolución. Entonces, sucedía, a veces había revueltas de esclavos, pero muy comúnmente eran derrotadas. Bueno, ya desde el programa anterior conocen al doctor Francisco Girguay. Como verán, pues es una delicia conversar con él porque está súper bien preparado, analizado bien. Pero no Y terminé vamos de a- contestar la pregunta. La pregunta es ¿por qué amas al pueblo de Sí, Israel? exacto. Entonces todo esto fue para anclar el argumento de mi respuesta, porque estas sociedades grecorromanas eran infinitamente crueles. No solamente había 400,000 esclavos en Atenas, sino que los maltrataban a muchísimos de estos, bueno, más bien a todos los esclavos, los maltrataban de una forma muy cruel. Mira, en las minas de labrio de Atenas, funcionaban como campos de muerte. Las minas de labrio. ¿Por qué? Porque ahí decenas de miles de esclavos eran trabajados a muerte. Ujú. Entonces los forzaban a latigazos, Hasta morir. a entrar a la tierra hasta morir. Luego, los esclavos que trabajaban los latifundios y eran a veces también trabajados en cadenas y demás. Y los esclavos que vivían como sirvientes en las casas de los ciudadanos griegos, de los ciudadanos atenienses, esos vivían un poquito mejor, pero también los maltrataban, porque los trataban como muebles o como animales, y los violaban cuando se les daba la gana, Claro. y no les permitían tener familia. Se robaban a sus niños muchas veces. Y los torturaban. Había una obligación legal de torturarlos si había un juicio en contra de su amo. Entonces, si tú eras... Ellos pagaban por el amo. Pues lo que pasa es que los esclavos tenían toda la información de lo que estaba haciendo el amo. Entonces la ley griega exigía que los esclavos, que en un juicio los esclavos fueran torturados para atestiguar, En contra. pues para atestiguar lo que se suponía que era la verdad, ¿no? Se suponía que si los torturabas decían la verdad, ¿no? Esa era digamos, la lógica del sistema legal griego. Y entonces, como los esclavos tenían toda la información de lo que pasaba en la casa del amo, había que torturarlos para que dijeran qué pasó. Así, los trataban como animales. Como animales. Como animales. Entonces, esa era la sociedad griega. Los romanos, tantito peor, los romanos creaban estadios para divertirse, como ir al cine y ver a una persona cómo era destruida por un león o por una hiena o algún otro animal africano, o los ponían a combatir a muerte. Eran psicópatas. Psicópatas, ¿no? Entonces, esa es la cultura occidental de la antigüedad. Era la psicopatía y la opresión de casi todo el mundo. ¿Okay? Cuando los judíos entran en contacto con este mundo, lo empiezan a transformar. ¿Okay? Ha sido un trabajo de 25 siglos, pero la ética del pueblo judío, en parte a través del cristianismo, porque el cristianismo hereda la ética del pueblo judío, ahí se gestionó un proceso de siglos que fue transformando a los occidentales hasta que produjimos las democracias modernas. Ese es un trabajo que hizo el pueblo judío y que hizo la Biblia. ¿Okay? Entonces yo le agradezco al pueblo judío que haya tenido este impacto sobre Occidente, porque sin la ética de los judíos yo no sería una persona libre hoy. Eso lo descubriste cuando estudiabas en Estados Unidos, que tuviste problemas en la Universidad de Pensilvania. Cuando me puse a estudiar la historia del pueblo judío, empecé a entender todo esto. Ya. Y de ahí mi amor por el pueblo judío. Mi amor por el Estado de Israel es parecido, porque yo entiendo, es muy obvio para mí, que el Estado de Israel, como siempre ha sido el caso del pueblo judío, está peleando contra las fuerzas que nos quieren esclavizar a todos, ¿no? Entonces el futuro de Occidente depende de que Israel gane su batalla contra el yihadismo. Claro. Claro. Y bueno, y amas Jerusalén y amas la tierra de Israel. O sea, lo veo. Claro. La tierra en sí, porque está intrínseco, ¿no? Bueno, además para mí esto es religioso, yo soy noágida. Entonces yo creo que, te acabo de dar los argumentos políticos, digamos, histórico-políticos, pero pues mi amor por el Estado judío y por la tierra de Israel tiene obviamente mucho que ver con mi propia fe. Yo soy noágida, yo pienso que la Torá es el libro de Dios y que el pueblo judío es el pueblo santo de Dios.
Y estar en la tierra que Dios le dio al pueblo judío, para mí es terriblemente emocionante y siempre he sentido una conexión muy fuerte con la tierra de Israel. Claro, entonces, para que el público entienda, lo ágida, pero algunos seguramente no lo saben, sería alguien que se acerca al pueblo judío, se acerca completamente a la Torá, a la fe judía, pero no maneja todos los preceptos de los judíos, sino los que se llaman las leyes de Noé. Correcto, nosotros los noáfidas estamos dentro del judaísmo, Ok. porque los rabinos crearon esta categoría del noajismo para nosotros. Entonces estás dentro del judaísmo en el sentido de que tú aceptas la Torá como el libro de Dios y a Hashem como el Dios de la creación, ¿no? El Dios al que le rezan los judíos, ese es el Dios de la creación. Eso es lo que cree un noágida, ¿ok? Exacto. Entonces, los judíos tienen razón, pues, es lo que cree un noágida. Sí. Pero no nos convertimos al judaísmo. Entonces, a nosotros no se nos aplica toda la halajá, toda la ley de Moisés y sus derivaciones rabínicas. Nosotros lo que tenemos que, a lo que nos comprometemos es a seguir las leyes de Noé, las 7 leyes de Noé, que son los principios básicos de la ética. De la ética. ¿No? Cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la 7ª ley habla de crear un sistema de leyes. Es muy importante la 7ª ley. Nos obliga a los noágidas a crear un sistema normativo que regule nuestro comportamiento para que podamos vivir consistentes con las otras 6 leyes, ¿no? Tiene que haber un sistema formal, normativo, cortes, para que podamos resolver nuestras disputas de forma ordenada y normada, consistente con los principios de la ética que aprendemos del pueblo. Perfecto, entonces, muy bien, entonces, este descubrimiento y este entendimiento fue más que nada racional primero. Totalmente, yo era ateo cuando empecé a hacer Eso es importante que la gente... Sí. O sea, es muy importante porque entonces ese es el poder que tiene el libro. El libro hebreo. Totalmente de acuerdo. Yo, cuando uno empieza, mi jactancia sería que cuando uno empieza a estudiar de forma científica el camino histórico del pueblo judío, uno empieza a sospechar que aquí hay una violación de las leyes del universo, que aquí hay un milagro, ¿ok? Muy bien. Porque, fíjate nada más, el pueblo judío, por defender la ética, por defender la libertad de todos, porque la ley de Moisés está anclada en la historia de una revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los judíos entran en contacto con el mundo grecorromano, los gobernantes del mundo grecorromano se preocuparon mucho del problema político que representaban los judíos, porque pues ahí estaban los judíos con una ley que estaba anclada en una revuelta de esclavos, y los grecorromanos se dedicaban a producir esclavos, ¿no? Exacto. Entonces, esa era su industria. Esa era su industria, la producción de esclavos. Entonces, pues, cuando los judíos empiezan a asentar en el Mediterráneo, los gobernantes grecorromanos inmediatamente perciben el peligro a su sistema, porque justamente en ese momento histórico había un proceso muy acelerado de conversión de paganos al judaísmo. A la gente de abajo le encantaba la ley de los esclavos liberados. Querían ser libres como los judíos. Entonces, ¿por qué estoy platicando esto? Porque, bueno, estabas explicando por qué tú llegaste a la conclusión de... Cierto. Entonces, cuando entiendes esta reacción de los gobernantes grecorromanos al peligro político que representa la ley de Moisés, empiezas a entender que los ataques genocidas contra el pueblo judío tienen un origen político. ¿Ok? Muy bien. Los gobernantes opresivos están tratando de eliminar al sistema de ley judío que le hace pensar a los esclavos que pueden ser libres. Claro. ¿Ok? Por eso suceden los genocidios. Estamos hablando de los gobernantes de los primeros siglos, ¿no? Sí, claro. Y en los siguientes siglos estamos hablando de los gobernantes que heredaron esa ideología opresiva y que nos han querido esclavizar. ¿No te parece milagroso? Entonces, espérame, no quiero decir cuál es bien. el milagro. Entonces, fíjate la estructura, porque es muy interesante. Si tú tienes una ley anclada, como es en el libro del Éxodo, en una revuelta de esclavos, ¿ok? Una ley diseñada para combatir la opresión, para garantizar la libertad de todos, para
producir derechos humanos para la gente común, etc. Esa ley siempre va a ofender a los fascistas opresivos totalitarios que nos quieren convertir a todos en esclavos. Por lo tanto, el pueblo que custodia esa ley invariablemente va a sufrir los ataques más violentos de esos gobernantes opresivos. ¿Ok? Siempre van a haber un peligro en la ley de Moisés. Entonces siempre la van a atacar con genocidio. Luego entonces, deberíamos de esperar que el pueblo judío tendría muy poca estabilidad. O sea, si la gente más poderosa siempre quiere cometer genocidio contra el pueblo judío, que es un hecho, sí, ¿no? Entonces el pueblo judío debió haber desaparecido hace mucho. Es el que menos chances tenía de sobrevivir. Sin embargo, el pueblo judío, si tú te vas hace 2500 años, digamos, y observas el panorama de las etnias y las culturas que existían en ese momento histórico, hoy ya no existe ninguno. Todos los pueblos que eran contemporáneos del pueblo judío ya desaparecieron. Hay que hacer un stop, porque tú eres un buen antropólogo, sociólogo, todo eso tú lo has estudiado. O sea, para ti como científico no te cuadra Exacto. La existencia del pueblo judío. Exacto, eso es lo que yo estoy tratando de Que explicar. además lo quieren eliminar. Exacto, entonces lo que estamos tratando de explicar es por qué yo empiezo a sospechar que aquí hay un milagro. Exacto. Porque si la estructura de la ley de Moisés y del ejemplo del pueblo judío garantiza que la gente más poderosa que nos quiere esclavizar lo va a atacar siempre con genocidio, pues tú esperarías que de los pueblos que existen, este sería el que menos chances tiene de sobrevivir. Exacto. El más inestable de todos. Y sin embargo, después de 2500 años, los que aquí siguen son los judíos, y los pueblos que eran contemporáneos del pueblo judío hace 2500 años ya desaparecieron todos. Entonces la estabilidad del pueblo judío, a pesar de la violencia en su contra, pues parece un milagro sociológico. Y lo que produce ese milagro sociológico es un libro. Es un libro. Porque sin la Torá no hay pueblo judío. La Torá es lo que produce al pueblo judío. Entonces, el libro empieza que cuando haces este análisis histórico, el performance del libro en la historia de Occidente, al producir este pueblo que produce este milagro sociológico, pues empiezas a sospechar que esto no se puede hacer sin una intervención. Tus bases ateas empezaron a hacer eso. Así es, empecé a darme cuenta que como científico, que desde un modelo ateo se estaba empezando a volver más inverosímil el desempeño del pueblo judío en la historia. Desde ese punto de vista, quiere decir entonces que si yo tengo el poder, antes eran 400.000 esclavos, ahora lo que voy a decir de repente va a ir en contra de casi todo lo que enseño, pero tengo mis propias convicciones que no hablo públicamente todo el tiempo. Pero obviamente todavía somos esclavos, en cierta forma, porque nos hacen comprar lo que ellos quieren, consumir lo que ellos quieren, nos fuerzan, nos meten ideas. A mí no me gusta hablar así. ¿No? ¿No te gusta? Okay. No, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no estoy en contra de que analicemos esas formas de descendencia. Ya. Hay que analizarlas. Ya. Y tampoco me ofende que a veces utilicemos la palabra esclavitud y esclavo de forma metafórica, también se vale. Pero es importante no confundir esos dos usos del término. Porque sin duda nos están queriendo crear formas de dependencia hoy en día, ¿no? Y nos administran la realidad, entonces es cierto. Pero eso no puede compararse con una situación en donde no eres dueño ni de tu propio cuerpo. Claro, porque tú eres muy celoso de esa realidad que debemos enseñarle a la gente de cómo realmente abusaron a esas personas. O cómo todavía los están abusando en China. Una cosa es que te quieran manipular con narrativas. Y otra cosa muy distinta es que te pongan cadenas y que te compren y te vendan, ¿no? Y es que nosotros vamos a regresar a eso. Vamos a regresar a las cadenas literales. Nos van a comprar y nos van a vender. Estamos a un segundo de eso. Porque lo que viene es el yihadismo. Eso piensan también los cristianos evangélicos, ¿eh? Es que lo que viene es el yihadismo. Y el yihadismo así es. En los países yihadistas, hoy en día, por ejemplo en Qatar, que es el que nos atacó aquí el 10 de octubre. El 10 de octubre. ¿Cierto? No, perdón, el 7 de octubre. Es 17, perdón. El 7 de octubre, perdón, de 2023. Sí. Ese país
es yihadista, está gobernado por yihadistas, Sí. ¿ok? Y en ese país hay 2 millones de esclavos literales que no se pueden ir, que son violados sexualmente, son abusados físicamente, ¿ok? Como en la antigua Grecia, ¿ok? Y eso es lo que viene, el yihadismo es lo que viene. Entonces, si permitimos eso, si Israel no gana sus guerras, si Occidente no apoya a Israel, lo que viene es la esclavitud literal. Por eso es muy importante distinguir entre la esclavitud literal y la esclavitud metafórica. Excelente, entendí, lo aprendí. Entre lo que yo quería decir era de que en ese modelo de manipulación conviene tener profesores universitarios ateos. Es conveniente porque el profesor ateo te va a deslindar de la realidad donde tenemos que aprender a analizar las cosas con el participante de la historia que es la civilización judio-cristiana. Mira, te voy a decir algo que quizá te va a parecer incongruente desde nuestra posición común de fe. Porque tú y yo no estamos de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo que la Torá tiene un origen divino. Exacto. ¿Cierto? Sí. Estamos de acuerdo, vamos por Entonces, lo que te voy a decir, desde esa posición te va a parecer incongruente. Pero yo no quiero insistir en que el ateísmo sea malo. Ni tampoco quiero insistir que todo el mundo tenga que tener una fe judía o cristiana o judeocristiana. No quiero insistir en eso. Exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que el análisis histórico-político del desempeño de la Torá en la civilización occidental y del desempeño del pueblo judío en la civilización occidental es suficiente para concluir que la Torá y el pueblo judío son el tesoro de Occidente. No hace falta creer en Dios. Basta examinar el contenido ético de la Torá, el desempeño histórico del pueblo judío y la forma como el desempeño del pueblo judío y de la lectura de la Biblia transformó la civilización occidental para bien. Eso es totalmente suficiente para concluir que uno debe defender al pueblo judío y debe defender la enseñanza de la Torá en Occidente, porque sin este producto, sin la Torá, la civilización occidental obviamente se pierde. Entonces, no hace falta creer en Dios. Basta con estudiar científicamente la historia occidental. Suena raro eso, porque tú crees en Dios. Sí, señor. Claro, pero claro, lo que pasa es que tu análisis es absolutamente pragmático. Y eso hace falta. Porque cuanto más pragmáticos seamos, luego podemos entrar ya cada uno a nuestra fe y a nuestra convicción. Pero todo debemos partir de un análisis pragmático para podernos defender de lo que nos viene haciendo daño. Otra manera de decirlo, y esto yo lo aprendí del rabino José Faur, que en paz descanse, es que lo que importa es el libro. El libro es lo que importa. El rabino José Faur me dijo que ni siquiera es importante creer en Dios. Eso me lo dijo el rabino José Faur. Yo creo en Dios, pero él me dijo, no es fundamental creer en Dios. Lo que es fundamental es el libro. El libro nos salva aunque no creamos en Dios. ¿Por qué? Porque el sistema... Un programa tenemos que hacer de eso. Es que el sistema de valores que contiene el libro Sí, comprendo. es el sistema de valores que inclusive los ateos occidentales defienden. Los ateos occidentales crecieron en una civilización judeocristiana que Lleva fue ética. que Los fue ateos tienen ética también. y esa ética de los ateos occidentales es consecuencia de el libro de la Torá. Y eso, por ejemplo, los ateos más inteligentes como Richard Dawkins ya lo están reconociendo. Richard Dawkins ahora dice que se define como un cristiano cultural. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que su argumento anterior de que todas las religiones son malas era una tontería. Porque hay una diferencia obvia entre el Islam y la civilización judeocristiana. Entonces, él sigue siendo ateo, pero dice, híjole, ya me di cuenta que me equivoqué, ¿no? Hay algo muy valioso en la civilización judeocristiana. Quiero tomar nota, perdóname que te interrumpa porque tenemos que terminar. Perfecto. Pero quiero tomar nota porque creo que esta es la parte 1 de este video, de este programa. Necesitamos la parte 2. ¿Me puedes prestar un bolígrafo? Claro. Porque mira, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hablar de lo siguiente. Yo he tenido problemas, porque yo soy teólogo, con otros camaradas, porque yo pienso de que hay muchísimos ateos con mayor ética que muchos cristianos y que muchos judíos. También sucede.
O sea, puede pasar. ¿Y por causa de qué? Por la cultura, que es lo que venimos hablando desde el anterior. Por eso hay que proteger la cultura. Y hoy no es tiempo de imponer la fe de cada uno, es el tiempo de unirnos Es que la fe es por una civilización. Estoy de acuerdo, la fe es totalmente secundaria. Lo que importa es amar a tu prójimo. Ok. ¿Ok? De eso podemos hablar en la siguiente. La parte que Claro, viene. lo que importa Le es que damos, aunque sea 1 hora y media. tenemos que hacernos el bien. La fe es secundaria. Ya. Ok. Un momento. Ya. Porque como ya tenemos que cortar, quería tomar nota y poder hacer esta otra parte. Porque de aquí podemos desembocar. Yo creo que de esta forma las personas van a entender lo importante que es estudiar todo lo que tú has investigado. Y no significa que tienen que creer en todo el modelo. Porque al momento que entras a todo el proceso que tú viviste para llegar a tu planteamiento, Yo de hecho no quiero que crean nada. Yo lo que vendo yo es escepticismo. Cuando yo presento un argumento, prefiero que la gente no me crea. uno agita que cree en Dios, ama la Torá de Mateta potente, está completamente claro del milagro de Israel, pero quiere vender escepticismo. Lo que pasa es que- necesitamos mucho programa para que la gente entienda. Lo que pasa es que la parte mística, Sí. en mi opinión, debe ser completamente personal. Pero absolutamente. Lo que importa es lo que se puede demostrar y la parte mística realmente no admite de una buena demostración verdaderamente irrebatible. Eso no lo vamos a producir. Entonces, lo que importa es demostrar la utilidad histórica y moral Ya. del libro Sí. y la importancia para preservar nuestras libertades. Mira, Francisco, nos conocemos hace 15 días Sí. y bueno, parece que nos conociéramos de años. Bueno, nos ha encantado esta relación que empieza. Que dijimos, esto es algo que viene del Eterno. Y las personas que estudian conmigo hace años tienen que encontrar muchas cosas de mis clases en lo que tú estás hablando. Ah, genial. Porque yo tengo una parte pragmática, aunque me gusta la parte mística. Buenísimo. Entonces creo que podemos tener unos diálogos. Yo quiero más que nada entrevistarte, que la gente te escuche y podemos dialogar. Y gracias por darme la oportunidad que esta sea la primera parte. Claro. Tenemos que cortar porque estamos aprendiendo a trabajar en orden, aprendiéndolo. Y no te olvides que nosotros aquí en Israel hoy decimos siempre algo que es extremadamente cierto, espiritual y científica y naturalmente. Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Shalom, nos vemos.